Como decía el pastor David, nos va a llevar un año el poder estar disfrutando del libro de Hechos, gozando y aprendiendo para gloria del Señor. Y es un gozo y un privilegio el poder ver cómo Dios formó, creó, levantó a su pueblo, la Iglesia, el Israel verdadero, conformado de judíos que habían creído en Cristo y gentiles que habían creído en Cristo. Y en las últimas 2 semanas, nuestro pastor David ha expuesto fielmente cómo el Espíritu Santo, de forma poderosa, por medio de señales audibles, visibles y expresables, había traído a una multitud de la dispersión judía del Imperio Romano y del Imperio Parto, de 2 lugares muy separados, muy distintos, que incluso llegaron a estar en guerra, ¿vale? Haciendo posible que los discípulos cumplieran la misión: ser testigos de su muerte y resurrección hasta los confines de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Hemos visto en estas últimas 2 semanas cómo mediante una señal milagrosa del Espíritu Santo, un milagro, gente de Galilea de los gentiles comenzaron a hablar en lenguas de todos los rincones de estos 2 imperios, a miles de personas judías que vivían fuera de Judea y estaban de peregrinación en Jerusalén. Estaban conmemorando en Pentecostés la entrega de la ley. La entrega de la ley por Dios al pueblo que Él escogió, ¿vale? Y en ese sentido, la entrega de la ley en el monte Sinaí a Moisés simbolizaba que Dios estaba escogiendo un pueblo y uniéndose a Él como su Dios y llamándolos a ellos como su pueblo. Eso era lo que se conmemoraba en Pentecostés, entregando las primicias de la tierra, los primeros frutos de la cosecha, también como agradecimiento de que Dios los había llevado a la tierra prometida, que iba a dar el fruto, ¿vale? Después de estar por el desierto. Estos peregrinos que hablaban lenguas humanas de diversas regiones de Europa, de África, de Asia, movidos por el poder del Espíritu Santo al lugar donde estaban los discípulos de Cristo, se encuentran ante un milagro indudable. Galileos, gente que no tiene estudios, gente sin letras en su mayoría. ¿Está hablando ahora mi lengua? ¿Mi lengua del Imperio Parto? ¿Mi lengua de Cirene? ¿Mi lengua de Creta? ¿Qué quiere decir esto? Hechos 2.8 recoge esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada escuchamos cómo nuevamente el Espíritu Santo usó poderosamente a Pedro para explicar el significado de esta señal, la promesa en Joel de que en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre sus siervos y sus siervas, y de que implicaría que todo el que invocara el nombre del Señor, Cristo, Señor y Cristo, Jesús, sería salvo de esa perversa generación, sería salvo del día del Señor, del día de juicio, mediante el arrepentimiento y la fe en la resurrección y en la exaltación a la diestra de Dios Padre, de Jesús. Podían tener certeza de salvación. Hemos visto en estas semanas cómo el poder del Espíritu Santo los atrajo por medio de una señal, no entendían la señal, y cómo el poder del Espíritu Santo los llevó a una certeza de qué significaba esa señal. ¿Cómo? Mediante la predicación persuasiva, valiente y cristocéntrica de Pedro. Por esa predicación el Espíritu Santo permitió que 3.000 judíos que vivían fuera de Judea pasaran de la confusión a la comprensión. ¿Qué comprensión? Somos pecadores perversos que hemos consentido en la muerte de Jesús, pero hay una esperanza. Dios nos llama a ser salvos del juicio venidero por el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo. Él es el Mesías que esperaban. No fue enviado por méritos humanos, no fue enviado porque se lo merecían, no fue enviado porque eran la última Coca-Cola del desierto, fue enviado para que Dios cumpliera con su palabra. Por amor a su nombre, Dios envió a Cristo y Cristo obedeció el plan del Padre. Dios cumple sus promesas en Cristo de reunir a los dispersos de la nación, inaugurando el reino mesiánico por medio de Cristo. Hoy, para cerrar la trama narrativa que hemos visto en estas 2 últimas semanas con el pastor David, y que tiene como Teófilo al destinatario, no nos olvidemos, ¿vale? Vamos a ver el resultado
del poder de Dios en estos creyentes de la primera iglesia cristiana, por decirlo así. ¿Vale? Vamos a ver ese resultado. ¿Cuál es el resultado de la certeza pentecostal del Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado de la certeza pentecostal que trajo el Espíritu Santo? ¿Qué resultado produjo? Pues vamos a verlo hoy. Abramos nuestras Biblias a Hechos 2, 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Lo voy a leer de la pantalla. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder leerla, estudiarla, entenderla por el poder de tu Espíritu Santo, aplicarla por el poder de tu Espíritu Santo y exponerla por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero encomendar esta predicación para que no sea algo que salga de mi mente, de mi corazón, sino de ti, Señor. Lo pongo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Comunión. Juntos. En común. Unánimes. Juntos. Sin necesidad quizá de rebuscar demasiado en el texto, hay una palabra que nos salta de este texto: unidad. Si tuviera que ponerle un título al sermón de hoy, sería la unidad pentecostal de la confusión a la comunión. De la confusión a la comunión. Sé que quizá el término unidad pentecostal puede parecer un poco ambiguo, un poco difícil de entender, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Vale? No me estoy refiriendo a una denominación concreta, ni específica ni general, ¿vale? Me estoy refiriendo al poder de Dios en una época concreta, en una festividad concreta, para producir un resultado concreto en la Iglesia del Señor, ¿vale? La palabra unidad es casi un cliché, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Se repite hasta la saciedad. En el mundo bélico, por ejemplo, las unidades del ejército delimitan divisiones funcionales del cuerpo de ejército, y en las batallas se considera que es crucial mantener la unidad. Quizá nos vienen imágenes de películas a la mente, Gladiator, ¿no?, cuando están todos en el Coliseo y diciendo: si nos mantenemos juntos sobreviviremos, ¿no? Necesitamos permanecer unidos para sobrevivir cuando están atacándoles en carros. En el mundo de la política, traer unidad de vuelta a la sociedad es otro tópico que incluso hemos oído recientemente con estas elecciones de algún candidato, ¿verdad? En el deporte, no hace falta ni que lo diga, unidad. En los equipos deportivos, crear unidad entre los jugadores para que jueguen como un solo hombre y haya una sinergia que lleva al éxito, se repite hasta la saciedad. Todos hemos visto películas deportivas que hablan de esto, ¿verdad? La unidad se consigue renunciando a los deseos individuales por medio del esfuerzo, y solo así conseguiremos grandes resultados. Hoosiers, Invictus, Los Increíbles, si hay algún niño viendo el mensaje. Hay un sinfín de películas que enseñan la importancia de la unidad. Y una que me viene a la cabeza al pensar en ello es una película que se llama Titanes. No sé si la recordáis, una película de fútbol americano, acerca de cómo en la sociedad estadounidense sureña de los años 60, que estaba segregada por raza entre personas negras y personas blancas, la renuncia personal a los prejuicios de un grupo de jóvenes, blancos y negros, en pro del bienestar del colectivo, del equipo, les lleva a cosechar grandes éxitos deportivos y en la sociedad, en su sociedad. Una frase de esta película resume de algún modo la trama.
el entrenador Jost, creo que era el nombre de uno de los que sale en la película, dice: le habéis enseñado a la ciudad a confiar en el alma de un hombre en lugar de en su aspecto. Ya era hora de que yo me uniera al club. En todos estos ejemplos, el énfasis siempre es el hombre, para alcanzar esa unidad tan anhelada que lleva al éxito. Sin embargo, una pregunta que debemos hacer cuando leemos este texto es: ¿la unidad que vemos en la primera iglesia cristiana de la historia fue producto del esfuerzo humano? ¿Fue producto del obrar de Dios? ¿Fue producto de ambos? Mi esperanza es que a lo largo de este sermón podamos tener una respuesta clara a esta pregunta e indubitable, ¿vale?, al respecto. Y para ello hay dos detalles importantes en el texto que hemos leído que llaman la atención. Primero, la palabra iglesia. Y segundo, la palabra doctrina o expresión, doctrina de los apóstoles. Iglesia y doctrina de los apóstoles, ¿vale? ¿Por qué son importantes? La palabra iglesia es la primera vez que aparece en el libro de Hechos y se va a repetir unas cuantas veces. La palabra en el libro de Hechos, ¿vale?, se había mencionado ya en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Pero la expresión doctrina de los apóstoles es la primera vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué significa doctrina de los apóstoles? Doctrina es enseñanza, es una enseñanza. La palabra enseñanza tampoco es nueva en sí. En el Evangelio de Mateo también aparece muchas veces hablando de Jesús, la enseñanza de Jesús. Pero la enseñanza de los apóstoles sí es nueva, es una expresión nueva. Se ha pasado de la enseñanza de Jesús a la enseñanza de los apóstoles. Y la primera pregunta quizá que nos surge es: ¿qué ocurrió? ¿Hubo un cambio en la enseñanza? Cuando llegaron los apóstoles, ¿cambió lo que Jesús enseñaba? Es una pregunta válida que debemos hacernos. Pues la respuesta es no, indubitablemente no. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia. ¿Os acordáis de la Gran Comisión? Mateo 28, 19 al 20. Cristo ordenó a sus discípulos lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Esa es la doctrina apostólica. Los apóstoles enseñaron todo lo que Jesús había mandado. Había una unidad en la enseñanza, no una incoherencia. Continuaron enseñando lo que Jesús había enseñado, en obediencia. Como os decía, había una unidad coherente en esa enseñanza. Y esa unidad que caracterizó a la primera iglesia, creada por el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación cristocéntrica de Pedro, que llevó de la confusión a la comprensión, a la comunión, a personas que en algunos casos vivían a 4.800 kilómetros de distancia. Estaba mirando la distancia que había entre Cirene y el Imperio Parto, una ciudad que se llama Susa, en el Imperio Parto, y habían 4.800 kilómetros. Si hoy en día yo cojo un coche y quiero ir desde Trípoli hasta esa región, ¿vale?, tardo 55 horas en coche. En aquella época no había coches, ¿vale? Se viajaba normalmente en barco o por carreteras a pata, ¿vale?, o en carreta o en caballo. Entonces, imaginaos, si a día de hoy vemos unas diferencias increíbles entre estas dos regiones, ¿vale?, y tardamos un montón en viajar, imaginaos en esta época. Creyentes de Cirene que están viniendo a Jerusalén, creyentes del Imperio Parto que están viniendo a Jerusalén y están unidos, están en unión, están en comunión. ¿Qué caracterizaba a la unidad pentecostal? Vamos a ver hoy 3 aspectos de la unidad pentecostal, del que uno es crucial. Los otros 2 dependen de este aspecto de la unidad. Los 3 aspectos son unidad doctrinal, unidad fraternal y unidad final, ¿vale? Unidad doctrinal, unidad fraternal y unidad final. Y dirás: Yere, ¿dónde está la unidad doctrinal aquí? Bueno, es relativamente fácil verlo en la expresión la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo vemos en el verso 44. Y también hay otra expresión, que es en el partimiento del pan, en el versículo 44 y luego en el 46. ¿Qué significa perseverar? En su sentido original en griego, significaba dedicarse con devoción de manera continua. Dedicarse con devoción de manera continua a las enseñanzas de los apóstoles.
Esto es llamativo porque en un contexto en el que había una gran división doctrinal entre los judíos, seguidores de Shammai, de la escuela de Shammai de interpretación, y de Gilel, fariseos, que creen en la resurrección y creen en los ángeles, y saduceos, que no creen ni en la resurrección ni en los ángeles y que solo aceptan los primeros 5 libros de la Biblia. Estos enemistados con los esenios, que se van a vivir al desierto, ¿vale?, como protesta, como señal de que no están conforme con todo lo que está ocurriendo en el templo y esperan el retorno de un Mesías, o la venida, mejor dicho, de un Mesías en un contexto apocalíptico. Por otro lado, los celotes, que si pillaban a alguno fuera de la ortodoxia en unos años, sobre todo los judíos de habla griega, y a los saduceos los pasaban a cuchillo. Los herodianos estaban metidos de por medio, gobernando políticamente, enemistados con casi todos. Pues en este contexto de divisiones, personas que eran de un lugar a 4.800 kilómetros de distancia de otro, están unidas. Están unidas. Esto es un milagro. Es un milagro del Espíritu Santo. Esto no lo produce el hombre, no lo produce el corazón del hombre. Y es interesante, en ese sentido, ver que un milagro es la obra de Dios. No cabe duda que un milagro siempre es la obra de Dios. Pues esto había sido anunciado, ¿vale?, por el sumo sacerdote. Ya en el Evangelio de Juan, aunque es posterior, entendemos que ocurrió antes, ¿vale? En el Evangelio de Juan, capítulo 11, 48, ese milagro que se produjo de unidad, provenía del arrepentimiento y la fe, del milagro del arrepentimiento y la fe que el Espíritu Santo produjo en ellos. ¿A qué? A la predicación cristocéntrica de Pedro, a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dijo el sumo sacerdote en Juan 11, 48? Dice así, hablando de Jesús: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La unidad nacional frente al nacimiento de una nueva religión fue la excusa que se usó para prender y matar por mano de inicuos a Cristo. Sin embargo, no fue el esfuerzo personal de Caifás el que trajo unidad a la nación de Judea. De hecho, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, en aplicación del justo juicio de Dios que ya había anunciado antes Cristo mismo. Dios mismo usó las palabras de este hombre que consintió y promovió y autorizó la muerte de Cristo de forma inicua, pues Dios usó sus palabras como sumo sacerdote para profetizar algo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento, en Isaías: reunir en uno a los hijos de Dios esparcidos, no en torno al orgullo político ni en torno a un poder temporal, sino en base a la promesa sobre la persona de Cristo como unificador del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice así. Isaías 11, del 10 al 13, dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Esta profecía del siglo VIII antes de Cristo se estaba cumpliendo literalmente el día de Pentecostés. Estos dispersos por el Imperio Romano, y ahí tenemos Egipto, Patros, las costas del mar, ¿vale? Y por el Imperio Parto, Elam,
partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, ¿verdad? Todo eso era el imperio parto del momento, ¿vale? Era el imperio que descendía de los persas. Pues todo este grupo de dispersos estaba siendo unificado, unido al pueblo de Dios, al verdadero Israel de Dios. Ser testigo de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, anunciar salvación de la perversa generación de hombres ante el juicio venidero de Dios y enseñar a guardar todo lo que Cristo había mandado, de algún modo resume la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, recordemos que Lucas, ¿a quién le estaba escribiendo? ¿A estos primeros discípulos? No, le estaba escribiendo a Teófilo, en el año 60, un gentil. Lucas mismo era un gentil, no era judío. Y consideraban que ellos mismos eran el cumplimiento a la primera parte de esa promesa en Isaías, donde dice que un descendiente de la casa de David, la raíz de Isaí, padre de David, alzaría estandarte a las naciones. Naciones. Esa palabra en hebreo no es el remanente de Israel, de estos dos imperios, es goyim, o sea, gentiles, o sea, tú y yo, y Lucas y Teófilo, que no eran parte del pueblo de Israel por linaje. ¿Para qué? ¿Para qué estaba escribiéndole Lucas a Teófilo? Para que pudiera tener certeza de que por la obra de Dios, por amor a su nombre y por el poder del Espíritu Santo, ellos también eran parte del Israel verdadero de Dios. Estaban unidos al verdadero Israel de Dios. ¿Qué implica esto? Implicaba una cosa importantísima, que al igual que los apóstoles habían sido llamados de vuelta a formar parte del pueblo de Dios en Cristo, ellos también debían guardar todo lo que Cristo les había enseñado y enseñar a otros también a guardarlo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Ellos guardaron todo lo que Cristo les enseñó. Teófilo también debía hacerlo. Durante el siglo I comenzaron a surgir muchos movimientos dentro del cristianismo, que se decían cristianos, que buscaban cambiar la doctrina apostólica. En el libro de Hechos, lo veremos más adelante, en el capítulo 15, los judaizantes, que decían que si tú de verdad querías ser salvo o manifestar que habías sido salvo, tenías que circuncidarte, cumplir con las leyes dietéticas de Moisés, guardar el sábado, o si no, verdaderamente no podías tener esa certeza de ser parte del pueblo de Dios. Pero no solamente dentro del cristianismo, desde un lado judío, venía esta amenaza, desde un lado gentil. El movimiento del gnosticismo surgió aún de dentro de la Iglesia. Hubo muchos que surgieron dentro de la Iglesia y que intentaron apartar a la Iglesia de esa unidad en la doctrina de los apóstoles. Es posible incluso que este movimiento, el gnosticismo, que se considera que se desarrolló en el siglo II, el siglo III, el siglo IV, ya estuviera presente de una forma primigenia, si lo puedo decir así, en la época de Teófilo. En el capítulo 8 de nuestra serie vamos a leer acerca de Simón el Mago, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar a esa predicación, pero es curioso porque Ireneo, un padre de la Iglesia, más adelante, habla de que todas las herejías gnósticas surgieron de Simón el Mago, ¿vale? Entonces, quizá Teófilo necesitaba tener certeza de que la unidad de la primera iglesia cristiana no giraba en torno a llamarse cristiano, sino en torno a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Lo que Cristo enseñó. Cualquier otra enseñanza no tenía lugar en la vida de un cristiano, ni siquiera en pro de la unidad. Cualquier otra enseñanza que no se ajuste a la doctrina apostólica no tiene cabida para la unidad del cristiano, para la unidad de la iglesia cristiana. Hay otro aspecto de esta unidad doctrinal que lo podemos ver en la expresión el partimiento del pan. Y me dirás, Yere, ¿qué tiene que ver el partimiento del pan con la doctrina? Pues toda. En Lucas, en el mismo evangelio de Lucas que escribió Lucas y Hechos, en el capítulo 22, 14 al 20, se manifiestan dos aspectos doctrinales esenciales. En Lucas 22, 19, Jesús, hablando del memorial de la Santa Cena, que debían hacer y que debían observar y guardar, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Doctrina de la expiación. Cristo dio su cuerpo por nuestro beneficio. Cristo pagó por el pecado que tú y yo hemos cometido
para poder reconciliarnos con el Padre. Que Dios nos mire a ti y a mí, que confiamos en Cristo, y diga, justificado, ¿vale? Porque Él descargó en Cristo su justa ira que merecemos. Pero también hay otra doctrina. En Lucas 22, 20, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Que por vosotros se derrama. Hay un nuevo pacto. Un pacto de que en Cristo, Dios estaba llamando a un pueblo. ¿Os acordáis de Pentecostés? Dios entregó la ley y formó un pueblo, llamó a un pueblo para sí, ¿vale? Por la ley mosaica, por el antiguo pacto, ¿vale? Pero ahora en Pentecostés Él está llamando a un pueblo en base a Cristo. Cristo es el nuevo pacto, su sangre derramada es el nuevo pacto, ¿vale? Y estas dos enseñanzas estaban claramente profetizadas también en la antigüedad. En Isaías 53, 10 y 11, dice así, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, cuando se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. La doctrina de la expiación está aquí, ¿vale? Y eso implica la justificación también, de todo aquel que confía solamente en el sacrificio de Cristo para hacernos aceptos delante de Dios. Esa es la doctrina de la expiación. Pero la doctrina del nuevo pacto también está en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, 31. ¿Vale? Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, Pentecostés, la venida de la ley, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto en Cristo. Ese es el nuevo pacto en Cristo. Dios es nuestro Dios. Dios está con nosotros. Él nos ha escogido para rescatarnos del pecado, de la maldad, de la esclavitud de Egipto, vista desde la óptica del pecado. Participar de la cena del Señor era anunciar corporativamente que se creía que la muerte de Cristo en la cruz suponía expiación de mis pecados, unión con el pueblo de Dios en su sangre, porque Él cumplió lo que yo no podía cumplir, toda la ley. Lo que yo no podía alcanzar por mi propio esfuerzo, agradar a Dios por mis obras, y por tanto, como no puedo alcanzarlo, estoy bajo la justa ira de Dios, ahora por el arrepentimiento y la fe en Cristo, Dios me ha salvado de esta perversa generación. No porque lo mereciese, sino porque quiso mostrar misericordia inmerecida, gracia. ¿Cómo se aplica hoy esta unidad doctrinal, esta unidad pentecostal que Dios produjo en la primera iglesia cristiana? Bueno, hay muchas denominaciones religiosas que en nombre de la unidad, de preservar la unidad de la iglesia, causan disensión, acusando a las iglesias que velan y guardan estas doctrinas, la expiación, el nuevo pacto, la doctrina del pecado, la doctrina del juicio venidero de Dios, la doctrina de la redención en Cristo, la doctrina de que Cristo un día volverá para juzgar a vivos y a muertos y que solo por el arrepentimiento y la fe en Él hay salvación. Pues muchas iglesias cortan, cercenan alguna de estas verdades para que la iglesia se llene de gente, para no ser ofensivos y que la iglesia se llene de gente. Y luego acusan a los que proclaman estas doctrinas de, no, es que vosotros causáis disensión, porque no tenéis amor a las personas. No, precisamente, por el amor que Dios mostró, no derramando toda su ira sobre nosotros cuando la merecíamos, sino indicándonos, arrepiéntete de tus pecados. Confía solo en Cristo, que es el que te limpia de tus pecados. Eso es el verdadero amor. Eso es el verdadero amor. Como os decía, muchas denominaciones cercenan la verdad doctrinal y predican que el principal problema del hombre no es el pecado, sino la autoestima. Tú no te encuentras bien,
Tú necesitas amarte a ti mismo. Tú necesitas, es un cliché también, pero obtener tu mejor vida ahora. Tú necesitas declarar en fe que Dios te va a prosperar, que Dios va a quitar tu enfermedad. Ese es tu problema. Dona para que Dios te dé. Esto no es unidad doctrinal. Esa no es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Mantener la unidad de la doctrina, no escuchar, no dar atención, como Lucas le está escribiendo a Teófilo. ¿Qué hizo la primera iglesia cristiana? Se mantuvo firme, perseveraba, es decir, se dedicaba con devoción de manera constante a la doctrina de los apóstoles. Y quizá el problema es que muchas de estas iglesias padecen el mismo mal que padecía Judas. Lo aclaro. Piensan que el obrar de Dios es efectivo, pero no en un sentido adjetivo de la palabra, sino en un sentido sustantivo de la palabra. Según el diccionario de la RAE, efectivo significa en su acepción de adjetivo real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal. Eficaz es un sinónimo. Mientras que como sustantivo significa numerario, que viene a ser dinero efectivo. Ese es el problema. Muchas iglesias confunden que el obrar efectivo de Dios, o el obrar de Dios efectivo, con que el obrar de Dios es el efectivo, conseguir efectivo. La iglesia verdadera de Cristo no se preocupa de obtener ni muchos miembros cambiando la doctrina apostólica para levantar el listón y que se llene de gente la iglesia, ni de obtener mucho dinero por este tipo de prácticas. La única real y verdadera, efectiva, que de verdad, la única verdad, ¿no?, real que une a los creyentes de la Iglesia del Señor es la doctrina de los apóstoles. Porque el que llama a formar parte de su iglesia no es el hombre, es Dios. Dios es el que llama a formar parte de esa unidad por medio del Evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y lo vemos claramente en el versículo 47, que dice: y Dios añadía cada día al número de los que habían de ser salvos. Dios añadía, no los apóstoles, no los discípulos. Dios añadía por medio de la predicación, no estratagemas humanas. Dios. Y además es interesante esa expresión, los que habían de ser salvos. Haber de ser es una perífrasis de obligación, implica obligación. Los que obligatoriamente tenían que ser salvos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían? ¿Porque se lo habían ganado? No, porque Dios había profetizado ya en Joel, en Isaías, en Jeremías, que Él iba a levantar una nación, y Dios siempre cumple con su palabra. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer, es ir en contra de su naturaleza, ¿vale? Dios iba a cumplir con su palabra. Ahora bien, tal y como os comenté, hay dos características más de esa unidad pentecostal, que dependen de esta. Esta es la central, pero dependen de esta. Unidad fraternal y unidad final. ¿Dónde vemos la unidad fraternal? Lo podemos ver claramente en palabras como comunión o koinonía, es decir, compañerismo o participación conjunta. Es lo que significa koinonía como cristianos, animándonos y fortaleciéndonos unos a otros a vivir en justicia y obediencia a las enseñanzas apostólicas, que son las de Cristo. Y de una manera aplicada, esa koinonía, esa comunión aplicada, lo vemos en los versículos 44 y 45. En esta sección destaca el versículo 45. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, leo entero, 44 y 45, perseveraban en la comunión, verso 42, 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La primera impresión al leer este pasaje es que la clave de la unidad fraternal radica en el servicio a los más desfavorecidos, a los sectores más pobres de la sociedad, ¿verdad?, de su momento. Incluso extendiéndolo un poco más, estirándolo un poco más, hasta el voto de pobreza, renunciando a las posesiones para crear una sociedad más justa e igualitaria. ¿Pero eso es verdaderamente lo que dice el pasaje? Vamos a ver el contexto. En Lucas 24:49, Cristo había ordenado a sus discípulos que predicaran en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones y que permaneciesen en Jerusalén desde donde comenzarían esa tarea, hasta ser investidos de poder desde lo alto,
para cumplirla. Llenar toda la ciudad de Jerusalén con el Evangelio, como vemos que ocurre después en 5:28, era el mandamiento de Jesús. Este mandamiento se repite en la continuación del tratado de Lucas a Hechos, en Hechos 1:4, y en Hechos 1:8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Les había ordenado que permanecieran en Jerusalén. ¿Qué había dicho en Mateo 29? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Incluía esto a los 3.000 o no? ¿Le enseñaron los apóstoles a los 3.000 que debían permanecer en Jerusalén? Creo que es indudable. Creo que es indudable, y os digo por qué. ¿Cómo se explica si no que gente que ha aceptado el Evangelio y que viven a 2.000 kilómetros de Jerusalén, según se vea, ahora estén en Jerusalén, se muden a Jerusalén? El verso 42 dice que todos ellos estaban juntos, con lo cual, y además compartían el pan en las casas. Estaban en Jerusalén estos 3.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica esto? Pues casi con toda seguridad, los que creyeron y que no tenían casa en Jerusalén, vendían sus propiedades fuera de Judea y se mudaban a Jerusalén con un objetivo en mente: obedecer la doctrina de los apóstoles de ser testigos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En ese contexto, a lo mejor los que no tenían tantos recursos para poder venderlos y mudarse a Jerusalén, se encontraban en una situación que se les partía el alma. ¿Cómo voy a obedecer yo con este mandamiento? No puedo mudarme a Jerusalén. Pues el Señor movió el corazón de sus hermanos más ricos para deshacerse de lo que les era superfluo, de lo que no necesitaban para vivir, y ayudarles a que pudieran venir y unirse en la misión de ser testigos. Fueron ayudados económicamente por los que tenían más recursos para que pudieran aunar fuerzas en la misión de ser testigos. Y ahora, nuevamente, este pasaje está recogido para Teófilo, que sabemos por la expresión «oh excelentísimo Teófilo», que seguramente era de origen noble y rico. Podemos, por extensión, añadir que no es solo Teófilo, es para todos los creyentes gentiles del siglo I. Lucas era médico, seguramente era rico también. Tenía una aplicación clara y directa. ¿Tenían que vender sus posesiones ellos e ir a Jerusalén? No, esto pasó mucho después, ya se había abierto el Evangelio. Pero el amor a las posesiones entre los verdaderos creyentes nunca puede superar al amor por anunciar el Evangelio. No puede ser nunca un obstáculo para anunciar el Evangelio, para compartir la doctrina de los apóstoles, incluyendo a nuestros hermanos más desfavorecidos, para que también puedan hacerlo. Si Dios nos ha bendecido, nos ha dado de más para poder tener techo y comida, abrigo, techo y comida. Y el Señor, en ese sentido, nos permite ver la necesidad de un hermano en la fe, alguien que ha creído y que también está anunciando el Evangelio. Pues podemos tomar este texto como normativo en ese sentido. Podemos decir, mira, yo creo, normativo para la vida de cada uno, ¿vale? Yo pienso que debo hacer esto para ayudar a mi hermano, ¿vale? Y eso glorifica al Señor, y es unidad en amor fraterna, pero que no nace de la cursilería, disculpadme esta expresión, nace de la misión, del amor al Señor Jesús, del amor a la misión, ¿vale? Como os decía, los más desfavorecidos fueron ayudados por lo que tenían más recursos para ser testigos del Evangelio, y esto está pensado para Teófilo, que era rico, ¿vale? Esto era parte de las enseñanzas de Cristo, y esa misión, como os he dicho, ser testigos, era la base que unía en amor a los creyentes del siglo I. ¿De dónde fluía ese amor también? De la doctrina, de la doctrina de la gracia de Dios. Si Dios, nadie merecía ser salvo por ser mejor que el otro. No había lugar para envidias o suspicacias o vanagloria, porque si Dios me ha perdonado siendo su enemigo, estando alejado yo de él sin tener mérito alguno, Dios me ha salvado por el puro afecto, por el puro amor de su voluntad, como dice Efesios 1:5. Siendo así, ¿cómo no voy yo a amar a mi hermano de Cirene, a mi hermano etíope, a mi hermano de Susa, a mi hermano cretense, a quien Dios también ha perdonado? Siendo yo enemigo de Dios por haber consentido en la muerte de Cristo, Dios me envió a Pedro a predicarme la buena noticia de que Dios nos llama a volver a Israel.
al Israel espiritual por el arrepentimiento y la fe en el Mesías Jesucristo. Él va a volver pronto para juzgar a las naciones. Tenemos que anunciar el Evangelio a todos los de la nación que faltan por creer, para que igual que nosotros sean librados del juicio. Unión fraternal y en amor. No nace de la cursilería, no nace de consejos de unidad psicológicos, nace de la gracia de Dios, de la gracia, de saber que Dios me ha perdonado. Hoy en día, frente a esa unidad fraternal que se derivaba del perdón de Dios y del mandato de Cristo de ser testigos a todas las naciones, hay muchas voces discordantes que sostienen que la misión de la Iglesia es establecer una justicia social en la tierra, relegando la predicación de la doctrina apostólica del Evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo a un segundo plano. ¿En pro de qué? No, la Iglesia tiene que establecer una justicia social en la tierra, aquí y ahora, como factor de unidad. Si tú no te unes siendo las manos de Jesús, los pies de Jesús, ayudando a los necesitados, no eres parte del reino. Deja que tus hechos hablen más alto que tus palabras. No sé si habéis oído esa frase. Estoy de acuerdo parcialmente con esa frase, pero está mal formulada. Deja que tus hechos hablen tan alto como tus palabras, porque debemos anunciar el Evangelio en coherencia de vida. Ese es el objetivo. El objetivo no es crear una justicia social en la tierra. Quizá incluso, y este texto se usa como pretexto tantas veces, has oído esto: Jesucristo fue el primer comunista. ¿Lo habéis oído alguna vez? Los apóstoles eran comunistas porque tenían todo en común. Hoy en día incluso es la base para promover este texto mal interpretado, el ecumenismo entre católicos y protestantes desde el Concilio Vaticano II. Creemos cosas muy distintas, pero unámonos en las causas sociales, en favorecer a los más desfavorecidos de la sociedad, sean creyentes o no, para recuperar la unidad perdida. Esa frase de algún modo resume los esfuerzos de los últimos papas, incluido Bergoglio, ¿vale? Pero no hace falta que me meta en la piscina de los católicos. Dentro del mundo evangélico hay una voz discordante que le da prioridad a la justicia social sobre la doctrina apostólica del arrepentimiento y fe solo en Cristo para solucionar el problema del hombre, y tiene nombre y apellidos. El movimiento del Evangelio Integral promovido por el Pacto de Lausana, ¿vale? Y no os lo digo desde una torre de marfil. Hace 15 años formé parte de un proyecto misionero en Sudamérica, donde yo fui pensando que el Señor iba a usar poderosamente mi vida para traer a otros a Cristo. Y se me formó en que la mejor forma de expandir el Evangelio era construir pozos negros, era dejando que mis actos hablasen más alto que mis palabras, y de algún modo bajo la idea de que los más ricos tenemos una deuda con las naciones más desfavorecidas porque las hemos estado explotando durante siglos y tenemos que devolver lo que hemos robado, ¿vale? Y no niego que pueda haber verdad en eso, ¿vale? Pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es ser testigos de Cristo, ser testigos de Cristo. Y si un hermano, si alguien que se convierte al Señor está pasando por necesidad y el Señor me llama a ayudarle, amén. No digo que eso no haya que hacerlo. O si un inconverso, el Señor toca mi corazón para ayudarle, amén. Pero ¿ayudarle a qué? A que vea el Evangelio, a que escuche el Evangelio, a que el Evangelio sea predicado. Ese es el objetivo. Solo de ahí deriva la unidad fraternal. Solo en esa misión las iglesias, perdón por la expresión, pero somos cada una de nuestro padre y de nuestra madre muchas veces, solo en esa misión podemos tener unidad doctrinal y fraternal, ¿vale? Han pasado 15 años desde que pasé por ahí, gloria a Dios por ello, porque pude aprender mucho, ¿vale? Pero en los últimos años se ha radicalizado esta voz de la justicia social. Y hemos visto en los últimos 2 años cómo en Estados Unidos, por dar un ejemplo, se han quemado tiendas, se han quemado locales, se han quemado iglesias por parte de personas que se confiesan cristianas, que dicen hay que establecer una justicia social, habéis oprimido por raza, por condiciones económicas, y nosotros somos el brazo de Dios para establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Tenéis que despertar a este movimiento de la justicia social. En ningún lugar del Evangelio encontramos esto, este tipo de actitud, y en nuestro pasaje menos todavía.
Jamás hubo una intención de subvertir por medio de la violencia o las revueltas sociales a los gobernantes en la Iglesia del siglo I. Jamás. Y te pongo quizá el mejor ejemplo, aunque fueran muy injustos. Nerón mandaba quemar a los cristianos vivos como antorchas humanas en los jardines de Roma. Los enviaba a morir entre las fieras. Les soltaba perros para que se los comieran vivos, ¿vale? La Iglesia no intentó una revuelta social contra Nerón. Se encomendó a Dios y en unidad morían en amor al Señor para que los que estaban viendo pudieran ver algo diferente también. Solo le compete al juez justo aplicar justicia, que no social, justicia sobre la tierra. Os doy un ejemplo de ello. Cuando el Señor iba a ser arrestado, Pedro, ¿qué hizo? Sacó una espada, ¿verdad? Y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hizo Jesús? Coge otra y venga, vamos que acabamos con estos sacerdotes. Le dijo, basta. Y sanó la oreja del siervo que lo iba a llevar a ser ajusticiado. Si hubiéramos sido llamados a una revuelta contra el status quo económico-político, hasta Teófilo hubiera sido alguien clave por su dinero para encabezar una revuelta contra Nerón en el año 60. Sin embargo, como os decía, los primeros cristianos se les conocía no por ser revolucionarios en el sentido político, sino por estar dispuestos a morir para que el Evangelio se propagase. En el versículo 46, además, vemos que la Iglesia del Señor manifestaba una unidad fraternal comiendo, ¿dónde? Juntos en las casas. En las casas, es decir, en sus propiedades privadas, no en propiedades repartidas por el Estado ni repartidas después de una revuelta social. Con alegría y sencillez de corazón. Alegría por saber que tenían certeza de perdón y salvación en Cristo. Sencillez, simplicidad, no hallando tropiezo en Cristo. Sabiendo que en Cristo no hay tropiezo y que Dios es el justo juez que interviene en la historia. Y a su debido momento establecerá una justicia real, no social, real. Esto es, verdadera y del rey, real. Pero hasta entonces, ¿cuál es nuestro cometido? Ser testigos fieles. Ser testigos fieles, proclamar el Evangelio. Y en esta unidad doctrinal del Evangelio de arrepentimiento y fe, del que emanaba una unidad fraternal en amor juntos por la misión de predicar, vemos que se deriva también una unidad final. Me dirás, Jere, ¿a qué te refieres con unidad final? Me estoy refiriendo a la finalidad última y suprema del ser humano, que es el motivo por el que Dios estaba llamando de nuevo a un pueblo para sí, darle toda la gloria de la salvación solo a Dios. ¿Cómo? Por medio de la alabanza y la oración. Dice que todo esto lo hacían alabando a Dios y habíamos visto antes orando. Hay una palabra muy bonita, unánimes. Hemos comenzado el culto cantando una canción. Te alabamos, Señor, con unánime voz. Esa palabra, unánime, tiene un sentido musical. Tiene el sentido de que todos juntos, cantan con una sola voz. Y eso no implica que tenga que ser la misma voz. Implica que estamos armónicamente proclamando el mensaje del Evangelio. También veíamos que en el cuerpo hay diversos miembros, hay miembros distintos. El mayor ejemplo está en la iglesia primitiva. ¿Qué distinto sería un hombre de Cirene, de la actual Libia, con respecto a un hombre de Roma o de Grecia o del Imperio Parto? Pero todos ellos estaban armónicamente cantando como un coro, entendedme bien, el Evangelio de Cristo. Perseveraban, se dedicaban con devoción constante, ¿vale? Y de forma unánime a la oración y la alabanza. Estaban unidos armónicamente en la doctrina, en la fraternidad amorosa y en su propósito final como seres humanos, alabar a Dios. Para eso Dios nos ha creado, para darle toda la gloria a Él. Me gustaría, para acabar, compartiros dos declaraciones que recoge el Catecismo New City, que nos lo pasó el pastor a mi esposa y a mí para compartirlo con nuestros hijos y que están extraídos del Catecismo de Heidelberg y de Westminster. ¿Cuál es la finalidad suprema del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es nuestra única esperanza tanto en la vida como en la muerte? Saber que no soy el dueño de mi vida, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en vida y muerte, a mi fiel Señor y Salvador Jesucristo. Unidad final.
Eso estaban haciendo todos ellos, en medio de circunstancias muy duras, o iban a ser muy duras dentro de poco. Confiando en el Señor, alabando al Señor, gozando del Señor, en medio de persecución y muerte. Y esa es nuestra unidad final. No queremos morir en el sentido de que es algo que anhelemos torturados, pero sí queremos alabar al Señor por toda la eternidad, y si lo permite para gloria suya, amén, nos dará la fuerza. Esto era lo que movía a estos primeros cristianos a estar alabando y orando a Dios, no establecer una justicia social en la tierra, saber ser redimidos, rescatados como remanente y pueblo por parte de Dios a pesar de su pecado, gozar y disfrutar de la presencia misma de Dios entre ellos por medio del Espíritu Santo y poder llevar ese gozo a otros por medio del Evangelio, como si fueran un solo hombre. La unidad de la Iglesia no fue un resultado humano, no fue producto de un esfuerzo de hombres, ni un resultado de una estrategia de psicología deportiva, ni de un programa de revolución socioeconómica a seguir, ni de hacer coaching. Fue el obrar de Dios, que reconcilió consigo a un grupo de personas de todos los rincones del imperio romano y parto. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Los declaró justificados, en lugar de la sentencia condenado que tenían, al enviar a su Espíritu Santo para guiarlos al arrepentimiento y la fe en Cristo, solo en Cristo, los declaró justificados. Esta unidad en torno a esta enseñanza de la expiación de Cristo no se puede reproducir, esa unidad, ni por las ciencias sociales, ni por la psicología, ni por el coaching. ¿Qué debemos hacer como Iglesia para preservar esa unidad que Dios ya ha establecido, que ya tenemos? No escuchemos voces discordantes. No confundamos el obrar efectivo de Dios por medio de la predicación de Cristo con obrar nosotros buscando efectivo, por medio de la omisión de las palabras pecado y expiación. No cambiemos la gran comisión en la gran omisión. Mantengámonos unidos como Iglesia en torno a la doctrina apostólica. No busquemos acariciarle el oído a nadie con mantras psicológicos. La gente no necesita buenos consejos, necesita buenas nuevas del Evangelio. Y aquí he de hacer una pregunta. El versículo 47 dice, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Este favor fue el resultado del esfuerzo colectivo de la Iglesia o del obrar de Dios? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Fue porque vendían sus propiedades para repartirlas entre los más pobres de la sociedad? Porque es una pregunta lícita que hay que hacerse. Quizá algo que lo aclara sea el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino, es decir, vino de fuera. Vino sobre ellos temor, sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Por los milagros y señales que Dios permitía que se hicieran, que los apóstoles hicieran. El favor entre todo el pueblo era algo que Dios permitió en este momento, y en otros momentos no fue así. Todo el pueblo perseguía a los cristianos en otros lugares. Y a pesar de ello, el Evangelio seguía avanzando. El favor entre el pueblo fue el resultado del obrar sobrenatural de Dios, que, como os he dicho, concedió que se hicieran sanidades de forma general, como podemos ver en Hechos 5, 12 al 16. Al igual que la unidad de la Iglesia fue producto de Dios, del obrar del Espíritu Santo. No busquemos crear unidad en torno a lucha de clases, acción política, ni a cualquiera de estas cosas, ¿vale? Centrándonos en la unidad doctrinal, en la doctrina del arrepentimiento y la fe en Cristo, quizá, proclamando las Escrituras, quizá Dios nos conceda tener favor con todo el pueblo de Colmenar Viejo. Quizá Dios nos permita ver una multitud tocada por el Evangelio y el obrar del Espíritu Santo. Quizá en nuestra generación podamos ver una España verdaderamente cambiada por el poder del Evangelio. Quizá. Pero si no ocurre, tenemos que ser firmes en la unidad doctrinal, en proclamar el Evangelio, en ser testigos. No nos preocupemos por el resultado. Preocupémonos por proclamar el Evangelio alabando al Señor, disfrutando del Señor, disfrutando de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Somos parte del pueblo de Dios y podemos gozarnos y debemos gozarnos en Él. Yo no sé si, escuchando este mensaje, te dices, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Yo ni soy judío en la diáspora, o a lo mejor sí lo eres. No lo sé. Pero recuerda la profecía de Isaías, señal para atraer a los gentiles, tú y yo, y juntar a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, los judíos, el remanente. Quizá el cristianismo entendido como señal de Dios para reunir a un pueblo haya sido motivo de confusión para ti.
Dices, mira, en nombre de Dios, en nombre de Cristo se han hecho barbaridades en el pasado. Y tienes razón, no lo niego, pero a lo mejor ese cristianismo no es el que estamos leyendo aquí, el que vemos en Hechos. Quizá no es un cristianismo real. Quizá quieres conocer a ese Dios de bondad y de gracia que hemos visto aquí, que llamó a gente muy distinta al arrepentimiento y la fe y les dio esa certeza de que eran parte del pueblo. A lo mejor hasta te sientes a un universo de distancia y te gustaría poder acercarte a ese Dios y conocer esa unidad tan preciosa que une a hombres tan distintos. Un Dios que dé verdaderamente sentido final a nuestra existencia. Un Dios al que no se le escapa nada en la historia. ¿Cómo? Quizá te preguntas como este grupo, ¿qué debo hacer? Aunque no seas de la diáspora, te sientes en la diáspora con Dios, alienado de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios en el que me gustaría creer? No escuches letanías del tipo, hay que confiar en la bondad del hombre que las cosas van a mejorar. Letanías como la de la película Titanes, ¿verdad? Que no te cuenten películas. Romanos 3, 23 al 27 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bondad del hombre, no hay lugar para la jactancia. Cristo es el camino de vuelta al Padre. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios sino por medio de Él. Si Dios en su infinita soberanía está tocando tu corazón hoy para volver al Padre, para volver a formar parte del pueblo de Dios, ¿qué debes hacer? Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado no a mí ni a nadie, a Dios. Y confía en que Cristo ha pagado la deuda por tu pecado y te hace uno con el pueblo de Dios y con Dios. Que la paz de Dios sea contigo.